This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Imagina esta escena, en las calles de Jerusalén y ante la mirada de millones de espectadores conectados en directo, yacen los cuerpos inertes de dos profetas. El mundo entero celebra su muerte. Los noticieros transmiten la noticia como si fuera un triunfo de la humanidad. En las redes sociales abundan los memes, las burlas, los mensajes de victoria. La gente intercambia regalos, organiza fiestas, ríe mientras los cadáveres permanecen expuestos bajo el sol abrasador. Parece que la verdad ha sido silenciada para siempre, pero de pronto, cuando nadie lo espera, algo imposible ocurre. Después de 3 días y medio, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos. Los ojos que estaban cerrados se abren, los cuerpos se estremecen, el aliento vuelve a llenar sus pulmones. Delante de todas las cámaras y naciones, los dos testigos se levantan. El mundo se queda en shock. Lo que parecía la victoria definitiva del mal se transforma en la prueba más aterradora de que Dios sigue gobernando la historia. Esta no es una película de ficción, ni un mito para asustar. Es una profecía escrita hace casi 2000 años en el libro del Apocalipsis, capítulo 11. 2 personajes misteriosos aparecerán en Jerusalén durante los días más oscuros de la humanidad. Ellos serán la voz final de Dios, un testimonio que sacudirá las naciones, un anuncio de juicio y también una invitación al arrepentimiento. La gran pregunta es: ¿qué representan estos 2 testigos y qué significa su historia para nosotros hoy? El libro del Apocalipsis no es un relato cualquiera. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, un lugar de exilio y soledad, donde recibió visiones que trascienden los siglos. Entre esas visiones aparece uno de los capítulos más impactantes, el capítulo 11. Allí se nos habla de 2 testigos levantados por Dios con una misión clara y un tiempo exacto. El texto dice: «Daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio». Esta cifra, 1260 días, no es casualidad. Representa 3 años y medio exactos, o 42 meses, un periodo que se repite varias veces en la profecía bíblica. Daniel habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, refiriéndose a este mismo lapso. El Apocalipsis repite esa cifra para describir tanto el reinado del anticristo como el testimonio de los 2 profetas. Es como si Dios nos quisiera decir que, cuando las tinieblas alcancen su máximo poder, Él levantará también un testimonio irrefutable. El cilicio en que se visten estos 2 hombres es un símbolo de luto y arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, cuando Israel reconocía su pecado, se cubría de ceniza y de cilicio. Era una prenda incómoda, un recordatorio de dolor y humillación. Que los 2 testigos aparezcan vestidos así significa que su mensaje no es de confort ni de halago, sino un clamor urgente. Arrepiéntanse, porque el tiempo se acaba. Pero no se trata de figuras aisladas. Juan los describe como los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Esta imagen nos lleva al profeta Zacarías, capítulo 4, donde 2 olivos alimentaban un candelero de oro con aceite inagotable. El aceite simboliza al Espíritu Santo y la luz del candelero, la verdad de Dios. En otras palabras, los 2 testigos no hablan por su propia fuerza. Su mensaje arde con el poder del Espíritu y con la claridad de la verdad divina.
Este es el trasfondo en el que se desarrollará su misión. No son predicadores de moda ni figuras populares. Son enviados del cielo, portadores de juicio, hombres cuya voz no puede ser callada. A lo largo de los siglos, la identidad de los dos testigos ha sido uno de los mayores enigmas del Apocalipsis. ¿Quiénes son realmente? Se trata de personas literales que aparecerán en Jerusalén, de símbolos espirituales o de algo aún más profundo. La primera interpretación, y quizás la más popular, los identifica como Moisés y Elías, y las razones son poderosas. Moisés fue el profeta que desafió al faraón y convirtió el Nilo en sangre, trayendo plagas sobre Egipto. Elías fue el profeta que cerró los cielos para que no lloviera durante años y llamó fuego del cielo para demostrar que Jehová era el único Dios verdadero. Los milagros descritos en Apocalipsis 11 coinciden exactamente con los de sus ministerios: plagas, sequías, fuego, aguas convertidas en sangre. Además, ambos aparecieron junto a Jesús en la Transfiguración, representando la ley y los profetas, los dos grandes pilares del testimonio divino. Elías, por su parte, nunca conoció la muerte, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y en cuanto a Moisés, la Escritura afirma que Dios mismo se encargó de su sepultura, mientras Judas, versículo 9, revela que el arcángel Miguel disputó con Satanás por su cuerpo. ¿Podría ser que el Señor los haya reservado precisamente para esta misión final? Otra interpretación los ve como símbolos colectivos: Israel y la Iglesia. Dos olivos, dos candeleros, dos luces que arden en medio de las tinieblas. Israel, como pueblo escogido, testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. La Iglesia, como comunidad de redimidos, testimonio de la gracia manifestada en Cristo. Juntos serían un testimonio completo, judíos y gentiles, proclamando la verdad hasta el final de los tiempos. Una tercera postura sostiene que no se trata de Moisés, ni de Elías, ni tampoco de símbolos colectivos, sino de dos profetas nuevos, hombres desconocidos que Dios levantará en el tiempo del fin. Serán seres humanos comunes, pero revestidos de un poder sobrenatural para cumplir una misión irrepetible en la historia. Esta interpretación resalta una verdad profunda. Dios nunca deja a ninguna generación sin mensajeros que proclamen su palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Tal vez el misterio permanezca velado hasta el mismo instante en que aparezcan. Y quizá esa sea precisamente la intención de Dios, que no nos obsesionemos con sus nombres, sino que entendamos el peso de su misión. Porque lo esencial no es quiénes sean, sino lo que representan ante el mundo entero. Los dos testigos encarnan el último llamado de Dios a un mundo en rebelión. Su identidad exacta puede quedar en debate, pero su mensaje es claro. La misericordia aún está abierta. El arrepentimiento todavía es posible. Y la verdad de Dios no puede ser silenciada, ni siquiera por la muerte. Al final, su misión no consiste en brillar por sí mismos, sino en reflejar la gloria de aquel que los envía. Moisés, Elías, Israel, la Iglesia o dos profetas nuevos. Lo importante es que ellos serán la voz de Dios en la hora más oscura de la humanidad. Los dos testigos no serán oradores suaves ni diplomáticos religiosos. La Biblia dice que estarán llenos del Espíritu de Dios y que su palabra será fuego. Apocalipsis 11 declara: si alguien intenta hacerles daño, fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Imagina la escena: multitudes enardecidas, tropas enviadas para silenciarlos, y de repente un fuego sobrenatural brota para defenderlos. No son simples predicadores, son profetas con la autoridad del cielo. Su poder será devastador contra la arrogancia humana. Tendrán poder para cerrar los cielos y que no llueva durante los días de su profecía. Poder para convertir las aguas en sangre
y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto no es poesía simbólica. El texto lo describe como hechos concretos que afectarán la vida diaria del planeta. Sequías que destruirán cosechas, aguas que se volverán veneno, plagas que interrumpirán la falsa paz que el anticristo prometa. Estos juicios nos recuerdan de inmediato a dos hombres, Moisés y Elías. Moisés golpeó a Egipto con plagas que doblegaron al imperio más poderoso de su tiempo. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Tiempo. Elías oró, y los cielos se cerraron por 3 años y medio, hasta que el pueblo reconoció al Dios verdadero. Los dos testigos repetirán esas mismas señales, pero ahora a una escala global y en la etapa final de la historia. El mundo, que ya estará bajo el engaño del anticristo, verá en ellos a enemigos públicos, los llamarán fanáticos, terroristas, destructores de la paz. Las naciones los odiarán porque su mensaje no será de tolerancia ni de complacencia, sino de arrepentimiento y juicio. Mientras el anticristo ofrecerá unidad y prosperidad, ellos recordarán que la humanidad está al borde del juicio eterno. Este contraste será insostenible. Por un lado, la seducción de un líder mundial que promete soluciones. Por el otro, la voz de dos profetas que anuncian desastres y llaman al arrepentimiento. Y aunque suene duro, ese será el propósito de Dios: romper la falsa seguridad del mundo para confrontarlo con la verdad. Los dos testigos se convertirán en el centro de las noticias, en el tema de debate en todos los medios, en la señal viva de que el Dios del cielo no ha guardado silencio. El Apocalipsis no nos presenta a los dos testigos como invencibles para siempre. Llega un momento en que su misión termina. El capítulo 11, versículo 7, declara: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Durante 3 años y medio habrán hablado con poder, desafiando al mundo entero, interrumpiendo la falsa paz del anticristo y confrontando a las naciones con la verdad. Pero en el día señalado, Dios permitirá que la bestia los venza. Este detalle es clave. No mueren porque sus enemigos sean más fuertes, mueren porque su misión se ha cumplido. El relato continúa con una escena escalofriante. Sus cuerpos quedan tendidos en las calles de Jerusalén, visibles para todos. Ninguno se atreve a enterrarlos. No hay honores, no hay compasión, solo exposición pública. Y lo más impactante, el mundo entero contempla sus cadáveres. En los tiempos de Juan, esto parecía imposible, pero hoy entendemos cómo puede cumplirse. Con satélites, transmisiones en vivo y redes sociales, no es difícil imaginar a millones de personas siguiendo minuto a minuto las imágenes de sus cuerpos inertes. La reacción global será aterradora. El Apocalipsis dice que los habitantes de la tierra se alegrarán, que enviarán regalos unos a otros y celebrarán como si se tratara de una fiesta mundial. Las multitudes festejarán porque estos profetas habían atormentado sus conciencias, porque habían interrumpido su comodidad. Es el mismo espíritu que gritó: «¡Crucifícalo!» cuando Jesús estaba frente a Pilato. Imagina los titulares: el mundo se libera de los profetas de desgracia. Imagina las redes inundadas de memes y burlas. Imagina multitudes reunidas como en Año Nuevo, pero no para recibir esperanza, sino para celebrar la aparente derrota de la verdad. En ese momento parecerá que el mal ha vencido definitivamente. La bestia, envalentonada, reclamará la victoria.
El mundo suspirará aliviado. El silencio de sus voces se sentirá como un triunfo de la humanidad sobre la incomodidad del arrepentimiento. Pero lo que el enemigo olvida es que la historia no termina en la tumba. Cuando la oscuridad parece más densa, es justo cuando la luz de Dios se manifiesta con mayor poder. Después de 3 días y medio de silencio, cuando el mundo ya se ha convencido de que los 2 testigos son historia pasada, ocurre lo impensable. Apocalipsis 11, versículo 11, declara: Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre los que los vieron. Imagina la escena: cámaras de televisión transmitiendo en directo, cadenas internacionales repitiendo las imágenes, multitudes reunidas en plazas y hogares celebrando la victoria de la bestia. Y de pronto... Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. En medio de la transmisión, uno de los cuerpos se estremece. Sus dedos se mueven, sus ojos se abren. El otro lo sigue, incorporándose lentamente. La multitud pasa de la risa al grito. Los reporteros quedan sin palabras. El júbilo se transforma en terror. El mundo entero presencia en vivo la reivindicación de Dios. Lo que parecía una derrota definitiva se convierte en una proclamación de victoria. Es como si el cielo gritara: mi palabra no puede ser silenciada. Mis mensajeros no serán vencidos para siempre. Y entonces un sonido aún más poderoso sacude la escena. Una voz desde el cielo retumba con autoridad: suban acá. Ante la mirada de millones, los 2 testigos comienzan a elevarse. Lentamente ascienden, envueltos en una nube tal como Cristo ascendió después de su resurrección. No hay secretos, no hay dudas. El mundo entero ve cómo Dios los llama a casa. Pero el milagro no termina allí. El versículo 13 añade: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y murieron 7,000 personas. Los demás, sobrecogidos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Jerusalén tiembla en sus cimientos, edificios colapsan, miles perecen, y por un momento los sobrevivientes reconocen la gloria de Dios. Este es el clímax de la profecía. No se trata solo de la vida y muerte de 2 hombres, sino de la manifestación pública de que el cielo gobierna sobre la tierra. Es la proclamación de que la historia no pertenece al anticristo ni a las naciones, sino al Dios eterno que reivindica a los suyos en el momento justo. La historia de los 2 testigos no es solo un relato para el futuro, es también un espejo para nosotros hoy. Ellos representan fidelidad, valentía y perseverancia en medio de un mundo hostil. Fueron despreciados, perseguidos, odiados y finalmente asesinados, y aún así permanecieron firmes hasta el último aliento. Su ejemplo nos plantea una pregunta inevitable: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? En un tiempo donde la verdad es ridiculizada, ¿nos atreveríamos a proclamarla? Cuando la cultura celebra lo que Dios condena, ¿tendremos el valor de mantenernos en pie? El Apocalipsis deja claro que no habrá un terreno neutral. El mundo celebró la muerte de los testigos como si fuera una victoria, pero Dios los levantó para demostrar que su palabra no puede ser derrotada. De la misma manera, cada decisión que tomamos hoy refleja de qué lado estamos. No se trata de esperar el día de la gran tribulación para definirnos, sino de vivir ahora como testigos fieles en lo pequeño y en lo cotidiano. La pregunta es directa: ¿celebraríamos con el mundo incrédulo o nos mantendríamos firmes con el cielo?
¿Nos uniríamos a la burla o reconoceríamos la voz de Dios en medio del caos? El mensaje es urgente. La profecía no nos llama al miedo, sino a la preparación, a vivir conscientes de que la fidelidad tiene un precio, pero también una recompensa eterna. Los dos testigos nos recuerdan que, aunque el mundo celebre la mentira, la verdad siempre resucita. El relato de los dos testigos culmina con una de las proclamaciones más gloriosas de toda la Biblia. Después de su resurrección y ascensión, Apocalipsis 11, versículo 15, declara: El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el punto final de la historia. No el triunfo del anticristo, no la celebración del pecado, no la burla del mundo. El final lo escribe Dios, y en ese final, Cristo reina. Los dos testigos son la última advertencia, la última señal de que el cielo no ha guardado silencio. Su misión nos recuerda que, aún en la hora más oscura, la luz de Dios brilla con más fuerza. Hoy esa verdad sigue en pie. Quizás no veamos todavía a los dos profetas en Jerusalén, pero la decisión ya nos alcanza. ¿De qué lado estamos? ¿Vivimos sellados por Dios, firmes en la fe, o nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo? El Apocalipsis no es un libro para dormirnos en teorías, es un llamado a despertar, porque el reino de Cristo no es una posibilidad, es un hecho profetizado, asegurado y cercano. Y aquí está mi invitación. Si este mensaje te impactó, comparte este video para que otros también conozcan la verdad. Suscríbete y activa la campanita, porque seguiremos explorando los misterios de la profecía bíblica, misterios que pueden transformar tu vida y prepararte para lo que viene. El tiempo aún es hoy. Elige ser testigo de Dios antes de que sea demasiado tarde.